Muy buenos días, querido público oyente. Les presentamos su programa favorito, Los Chacaloncitos. Y de todos sus hermanos te canta Chacalón y la nueva crema. El día de hoy vamos a presentarles un tema muy difícil de tratar. ¿Y quién no ha visto lo difícil que es la migración por estos días? Hoy nuestros invitados nos tratarán la migración inca. Nuestro primer invitado es el profesor de Historia de la Universidad Mayor de San Marcos, Santiago. Y díganos, mi estimado profesor, ¿desde cuándo se presentan las migraciones en el Perú? ¿Es un hecho reciente? Buenos días, Carlos. Gracias por invitarme a tu programa. En el pasado sí existieron migraciones tales como de los Mi'kmaq del Tahuantinsuyo. Los Mi'kmaq eran migrantes, algunos de ellos no tenían un lugar fijo. Otros eran pobladores del antiguo imperio de los incas que fueron trasladados por el Zapa Inca, quien los pasaba de un lugar a otro como fines de colonizar pueblos conquistados, sobre las leyes o las costumbres incas, y también para prevenir o evitar rebeliones en lugares belicosos. Así vemos que los migrantes eran trasladados obligatoriamente, pero tenían su hogar y medios de producción en su lugar de destino. No es como ahora, donde los migrantes venezolanos llegan al Perú y sufren mucha discriminación, y el Estado peruano les facilita su presencia, sin importar que el impacto económico de estas migraciones son positivas, porque impacta el 0,02% del PBI. Pues el Estado inca les aseguraba un lugar de trabajo, ya que no eran tan xenofóbicos como el Estado peruano. Bueno, ahora pasamos a las migraciones internas y externas, por lo cual invitamos a los historiadores y expertos en migraciones Fito Páez y Andrea Sato. Buenas tardes, gracias por la invitación al mejor programa de todos. Respecto a la migración interna, puede decir que se da cuando los migrantes atraviesan un límite que corresponde a algún tipo de demarcación debidamente reconocida dentro de un país. ¿Y cómo son las migraciones en el Perú? En el Perú, las migraciones internas son más realizadas por gente de provincia, en busca de oportunidades. Como Lima es centralizada, muchas cosas que vemos en la capital no las vemos en provincia, por lo cual la gente de provincia se ve obligada a migrar hacia la capital. Aunque en tiempos de COVID-19, más de 200.000 peruanos regresaron a sus ciudades natales por falta de empleo y debido al encierro en el que se los puso por el COVID. También en los 80, muchas personas regresaron a su pueblo de origen por el terrorismo y la crisis económica que en ese entonces el Perú padecía. Muy buena explicación, señor Fito Páez. Ahora pasamos con la especialista en migraciones, Andrea Sato. Buenas tardes con todos. Gracias por invitarme, Carlos. La migración externa en el Perú cuenta con algunas fases. La primera, entre los años 1920 a 1950, siendo los oligarcas que salían a Europa. La segunda fase, de 1951 a 1969, donde salía la clase media hacia Europa, y luego sigue la tercera fase, en la que es 1970 a 1979, en la cual salían los estudiantes y trabajadores profesionales hacia los países socialistas. La cuarta fase, de 1980 a 1982, donde los trabajadores calificados y no calificados viajaban a Estados Unidos huyendo del terrorismo. Y la quinta fase, de 1992 a 2000, siendo la clase media que salía del país. Excelente, muchas gracias, Andrea, por tu explicación. Ahora pasamos con la socióloga Fabiana Caballero, que nos va a hablar sobre los venezolanos, un tema de la actualidad. Los migrantes venezolanos huyen de la crisis humanitaria y económica que deteriora la seguridad. Por día salen más de 4.000 venezolanos de su país en busca de nuevas oportunidades. Ellos ayudan en gran mayoría a la economía, pudiendo aumentar la capacidad productiva en el Perú e impulsar su crecimiento. La migración venezolana comienza en 2017 y 2018, y los derechos que tienen son el principio de la igualdad, no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a solicitar asilo, entre otros. La mayoría de inmigrantes pasan malas etapas como la extrema pobreza, política, empleo, economía, etc. Por eso deciden migrar para mejorar su condición de vida. Así pasó con Hika Wasaki, un migrante que con su familia decidieron migrar a Perú, aprovechando que se estaba rehabilitando por los sucesos de la guerra con Bolivia y Chile. Muchas gracias, señorita Fabiana Caballero. Y muchas gracias a todos los invitados por estar presentes el día de hoy en los Chacaloncitos. En conclusión, las migraciones son un tema que se presentan desde el principio de la humanidad, y eso debemos tenerlo en cuenta. Muchas gracias, y esto fue Los Chacaloncitos.